Buenos días, con ustedes, Dr. John Varela. Hoy hablaremos de las profecías que se han cumplido en estos últimos días. Estamos viviendo en los posteros tiempos. ¿Qué significa la palabra profecía? La palabra profecía es, y significa que es la historia escrita de antemano. Las profecías bíblicas acerca de lo que se va a suceder en los tiempos finales fueron escritos de hace 1900 a 3500 años atrás. Dios desafió a nadie más para llegar a la profecía como la que se encuentra en la palabra de Dios, la Biblia. Dios mismo nos ofrece esto a nosotros como prueba de que Él es quien dice ser. El Antiguo Testamento nos dice que Dios nos dio la profecía. ¿Para qué? Para que cada ser humano puede saber lo que Jehová y que Jehová es Dios y que no hay otro. Un solo Dios hay. La profecía bíblica se da al ser humano con el fin de ayudar a validir y autentificar la palabra de Dios. Es una promesa, así como una predicción. Creyentes del Espíritu Santo que estudian la palabra de Dios, nacidos del Espíritu, y ansiosamente esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ganarán lo que se llama la corona de justicia, que nos da a saber en 2 de Timoteo 4, versículo 8. Por lo demás, nos dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesucristo, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, la segunda venida de Cristo. Yo soy uno que en realidad deseo tener el privilegio de recibir y usar esa corona. La palabra de Dios es absolutamente único. No existen otros escritos religiosos de cualquier tipo que continúen profecías predictivas como hallamos en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, como se llama por muchas partes. No es el Corán islámico o el Hadith, no es la Tanaka judía o el Talmud, no los Vedas hindúes, no los 5 siásicos del confucianismo, no del taoísmo, no de las drusos, epístolas de la sabiduría que tienen esas religiones. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez en toda la historia del mundo que todos los escenarios proféticos que los profetas predijeron se están en realidad convergiendo en la misma vez, a través de todo el mundo. Se están cumpliendo en un periodo de tiempo sobre el cual la Biblia había y habla más que sobre cualquier otro tema sobre este periodo de la historia, incluyendo el momento en que nuestro Señor Jesucristo caminaba por las orillas de Galilea. Sí, amigos, estamos viviendo en unos tiempos demasiadamente lindos. Todo se está llegando junto en la tormenta perfecta profética. Estamos literalmente en el clímax de la historia humana. Existen profecías en cada libro de la Biblia. La segunda venida de Cristo es mencionado en 23 de los 27 libros del Antiguo Testamento. Es un libro en que podemos confiar. Es una Biblia que se ha probado a través de las edades. De los 46 profetas del Antiguo Testamento, a menos de 10 hablan de la primera venida de Jesucristo. Pero fíjese, 36 hablan de la segunda venida de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió que iba a regresar la segunda vez más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Si nuestro Señor Jesucristo
nos promete esto. Verdaderamente, amigo, es algo que se debe creer. Es algo que se debe tomar en serio. La Biblia nos enseña claramente que la comprensión del fin de los tiempos, que la capacidad para entender los postreros tiempos será algo progresivo. Que no todo profecía se iba a entender en los tiempos que se dieron a conocer. Es decir, en el momento que Dios le entregó la profecía a los profetas, las profecías se iban a entender más cuando nos acercamos a la época de su realización. Por ejemplo, el profeta Daniel no entendía las profecías que Dios le dio cuando los escribió. Cuando se quejó al Señor acerca de esto, el Señor le dijo que no se preocupe. ¿Por qué? Pero escribirlas como se indica porque estaban selladas hasta el tiempo del fin. Por eso no entendió aún el profeta de Dios, pero los escribió. En cuanto a Daniel, le dijo a Dios, he huido, pero no podía entender, así que le dije, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál sería el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están selladas, cerradas hasta el tiempo del fin. Además, Jeremías también se le dijo que sus profecías no se iban a entender hasta los posteros tiempos, que aún Jeremías no los iba a entender. La ira del Señor no se volverá hasta que Él realiza y lleva a cabo los propósitos de la eternidad. En los últimos días se le entiende claramente como dice Jeremías capítulo 23, versículo 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Y las haré volver y sus moradas, y ellos serán fructíferos y multipliquesen. La ira de Jehová no será hasta tanto que se han hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los últimos tiempos lo entenderéis, dice la palabra de Dios, cumplidamente. Jeremías 30, versículo 24. Amado amigo, estamos viviendo en los postreros tiempos de los últimos días. Para entender lo que está pasando, tenemos que mirarlos desde dos perspectivas. Una de estas perspectivas se encuentra en las profecías que se han cumplido, con respecto especialmente a la nación de Israel. La otra perspectiva se encuentra en todas las otras profecías cumplidas que se ocupan en los postreros tiempos. Estamos viviendo en tiempos milagrosos. Profecías cumplidas de Israel en los últimos días. Hay muchos. Número uno, podemos ver por primera vez en la historia del mundo de que una nación extinta regresó a la existencia. Israel se convirtió en una nación exactamente como Dios lo prometió, como leemos en Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré de todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Además, amigos, se puede leer de esto en el libro de Amós, capítulo 9, Jeremías 31, Ezequiel 36, 3 capítulos del Antiguo Testamento. Dios restauró a Israel como una nación, además en un solo día, tal y como prometió Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa?
¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, milagrosamente, en 1948. Antes de la restauración de la nación de Israel, el idioma hebreo se encontraba al borde de la extinción. Una vez más, tal como Dios lo prometió, se restableció el idioma hebreo como nos predijo Dios en Sofonías 3:9, que nos indica: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Y se ocurrió. La Biblia predijo además que durante la diáspora judía de Israel, desde que el país se convirtiera en un desierto, como nos predijo Deuteronomio 29, 23 al 28, azufre y sal abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Sabión, las cuales Jehová destruyó en su furor, en su ira. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ellas todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor, con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Leemos en Ezequiel 36, 8 al 11. Mas vosotros, oh monte de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas, y edificadas las ruinas, y multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados, y crecerán, y los haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 36, 34 al 36 también nos indica: y la tierra asolada será tan labrada, en lugar de haber permanecido asolada, a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Amigo, durante casi 1900 años, la nación de Israel se convirtió en un páramo, desolada, casi deshabitada. En la actualidad, la tierra florece mucho más allá de cualquiera de sus vecinos, de sus alrededores. La Biblia predijo que Israel florecerá en los últimos días y que los productos de exportación a través del mundo saldrán de este pueblo Israel, como indica Isaías 27:6.
Días vendrán, dijo, cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Isaías 35, 1 al 2. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Y verían la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Eso es la seguridad que tenemos en la palabra de Dios y en nuestro gran Dios. Y con la bendición de Dios, una mayor tecnología de la lluvia y el riego de Israel han causado que la tierra a florecer. Israel exporta casi 800 millones de dólares de productos cada año y más de 200 millones en plantas y flores ornamentales. La Biblia predijo que Israel sería prosperar económicamente, como nos indica Ezequiel 38, 12 al 13, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y ya pobladas, y sobre el pueblo recogida de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabá y Dedán, y los mercaderos de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Amigo, Israel exportó más de 60 billones de dólares, billones, en bienes en 2008. Y en comparación con su vecina Jordania, que exportó 5 millones de dólares en bienes en el mismo año. El 80% de sus importaciones de cítricos de Europa provienen de la nación de Israel en más de 300 millones de dólares. Fíjense nomás. La Biblia, la palabra de Dios nos predijo que Jerusalén sería reconstruida en los últimos tiempos, en sus antiguas ruinas, que es exactamente lo que sucedió, como nos indica Jeremías 30, versículo 18. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el tiempo sería asentado según su forma. Zacarías 12, 6 nos dice también: en aquel día pondré en los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos a su alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. También Dios nos dice en el libro de Ezequiel, hace más de 2500 años, que en los últimos días el pueblo árabe reclamarán la tierra de Israel que Dios les entregó a los judíos, como nos indica Ezequiel 35, versículos 5 y 10. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de su espada, y en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por cuanto dijiste: los dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas. Cuando allí Jehová, sigue diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Por eso
Así ha dicho Jehová el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron de mi tierra por heredar con alegría, de todo corazón y con conocimiento de ánimo. ¿Para qué? Para que sus expulsados fuesen prueba suya. Amigo, la Biblia dice claramente que en los postreros tiempos Israel estará en posesión de Jerusalén. Esto ocurrió el 7 de junio de 1967, a raíz de la guerra de los 6 días. Leemos en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que se está determinando que se derrame sobre el desolado. Nos indica también Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Segunda Tesalonicenses 2:3-4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. También leemos en Apocalipsis 11:1-2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, al altar y los que le adoran en él. Pero el pacto que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La Biblia además predijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, que leemos en Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estamos viviendo, amigo, en ese periodo de tiempo que se está bajando más y más rápidamente. Desde el año 70 hasta la guerra de los 6 días, en 1967, Jerusalén estaba bajo control gentil. La Biblia dice que en los últimos días la posesión de Jerusalén será una fuente importante de conflictos internacionales, como nos indica Zacarías 12, versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías nos describe también que Jerusalén se verá como una piedra pesada y una taza de temblor. Hace más de 2500 años, Dios sabía que en estos posteros tiempos la existencia misma de Jerusalén haría que el mundo le tenga miedo. A pesar de que es una pequeña ciudad, sin recursos naturales, sin puerto, así como de la fabricación insignificante y capacidades industriales. Antes de su fundación, de nuevo en el año 1948, rara era la vez que se mencionaba el nombre de Jerusalén en los periódicos o noticias internacionales. La Biblia también nos dice que en los últimos días
Israel será envuelto en las conversaciones de paz, que incluirá muchas naciones. Y así se ve. Dios además nos indicó en Ezequiel, en profecía, que la puerta oriental de Jerusalén se permanecería cerrado hasta que regrese el Mesías. Ezequiel 44, 1 a 3 nos dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y miré, y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, ni abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Dios Jehová, y el vestíbulo de la puerta estará, y por ese mismo camino saldrá. Hoy en día, amigo, como fue profetizada, la puerta oriental permanece cerrada. Dios nos sigue diciendo que en los postreros tiempos, que todos los amigos de Israel habrá desaparecido, abandonado. Los judíos, como nos indica Jeremías 30, 14, que todos tus enamorados, los creyentes de nuevo en Cristo Jesús, no te buscan, porque como hirié un enemigo, te herí, y como azoté al adversario cruel a causa de la magnitud de su maldad y de la multitud de tus pecados. Y es así como el Señor Jesucristo le advirtió a Israel que sería odiado y perseguido por todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Por causa de Él. En el libro de Mateo 24:9 leemos: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Este es el problema. Dios mismo. Odian a Dios. La Biblia dice que en los postreros tiempos, el aliyá, la restauración de muchos israelíes a través del mundo, cuando iban a devolver la tierra prometida, se llevará a cabo. Aliyá es una palabra hebrea que significa el regreso físico del pueblo judío, Judá, de la diáspora, a su antigua tierra prometida desde el extranjero. Leemos en unas noticias que nos informó recientemente que en 2014, en este año fue un récord de aliyá. Ezequiel 36, 22 al 28 nos indica: por tanto, de la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi nombre. Nombre, mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de los ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros una limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué lindo.
y habitaréis en tierra que a vosotros, a vuestros padres, a vosotros mis seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Leemos también Isaías 11, 10 al 12. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Israel, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, en las costas del mar, y levantará perdón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Unas promesas lindas que se está mirando, que se están cumpliendo en la actualidad. Además, nos dice Dios que en los últimos días la política mundial se centrarían en Israel. Leemos Jeremías 12:13, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Semeí por sí y sus mujeres por sí. Israel será rodeado por todas partes por los enemigos. La alienación de todas las naciones mencionadas aquí en el Salmo 83 y en Ezequiel 38, que iban a venir contra Israel en los posteriores tiempos, ha ocurrido exactamente como se describe en la palabra de Dios. Doctor John Barrell, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.